Hola a todos. Prepárense para embarcarse en un viaje épico a través del tiempo y el espacio. De antiguas civilizaciones olvidadas a artefactos que moldearon nuestra historia, tenemos todo aquí para ustedes. Por lo tanto, abróchense el cinturón, relájense y sumérjanse en las maravillas de nuestro pasado arqueológico. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y descubrimientos sorprendentes? Entonces deja tu like, suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros en esta aventura. ¡Adelante! Castillo de Corfe. Ubicado en la península de la isla de Purbeck, en Dorset, Inglaterra, el Castillo de Corfe es una joya histórica que ha sido testigo del flujo y reflujo de la historia inglesa. Construido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, se erige como uno de los primeros castillos en Inglaterra construidos parcialmente de piedra, un testimonio de su alto estatus. A lo largo de los siglos, el castillo experimentó cambios estructurales significativos, evolucionando con los tiempos y las necesidades de sus habitantes. En 1572, Isabel I vendió el castillo a Christopher Hatton, y más tarde pasó a manos de John Banks en 1635. La resistencia del castillo fue puesta a prueba durante la Guerra Civil Inglesa, cuando la esposa de Banks, Lady Mary Banks, lo defendió valientemente durante 2 asedios por parte de las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, en 1645, el castillo cayó en manos enemigas y fue despreciado por orden del Parlamento, dejándolo en ruinas. Hoy en día, el castillo es un edificio catalogado de grado 1 y un monumento programado, propiedad del National Trust y abierto al público. Se cree que inspiró la Isla de Kirrin de Enid Blyton y ha servido como lugar de rodaje, continuando encantando a los visitantes con su rica historia y encanto perdurable. Naufragio Capo Corso II. En una misión conjunta de arqueólogos submarinos italianos y franceses, recientemente se ha recuperado una impresionante colección de vidrio inacabado de alta calidad y vidrio romano ornamentado del naufragio Capo Corso II, ubicado cerca de la costa de Córcega en Francia, a una profundidad de 350 metros. Este naufragio, avistado por primera vez en 2012, es solo el segundo naufragio mediterráneo encontrado con una carga compuesta exclusivamente por vidrio. La pérdida de esta carga habría representado un importante contratiempo financiero para los patrocinadores de la travesía. Esperamos por su bien que tuvieran alguna forma antigua de seguro contra la posibilidad de tal pérdida. Se cree que el barco construido y naufragado entre finales del primer siglo y principios del segundo siglo era un buque mercante romano. Aún no se ha determinado de manera concluyente su dirección de viaje en el momento del hundimiento, por lo que no podemos decir de dónde venía. Los artefactos de vidrio, que incluyen tanto formas crudas como trabajadas, ofrecen una perspectiva única sobre el comercio de vidrio romano y el vasto imperio económico de Roma durante los primeros 2 siglos del primer milenio. Teatro de Nerón. El Teatro de Nerón, un grandioso recinto privado para espectáculos construido por el infame emperador romano Nerón, durante su reinado desde el 54 hasta el 68 después de Cristo, finalmente ha sido desenterrado. Situado adyacente a la Ciudad del Vaticano bajo el jardín amurallado del Palazzo de la Ribera del siglo XV, el teatro fue descubierto durante las excavaciones patrocinadas por los superintendentes de Roma. Este teatro, que acogió muchas obras y actuaciones, incluidas las del propio Nerón, contaba con un escenario orientado hacia el oeste y una sección de audiencia semicircular. Las excavaciones revelaron ruinas o contornos de escalones, muros y entradas, junto con piezas de mármol blanco y coloreado, columnas y yeso cubierto de hojas de oro, coincidiendo con las descripciones de Plinio el Viejo sobre el diseño y la decoración del teatro. Los ladrillos utilizados para construir el teatro, estampados con identificadores del período Julio Claudio del Imperio Romano, de 27 a.C. a 68 después de Cristo, proporcionaron la pieza final de evidencia que confirmaba la identidad del teatro. También se descubrió un edificio auxiliar utilizado para almacenar vestuarios y escenografías, subrayando el deseo de Nerón de ser visto como un destacado patrocinador de las artes y un magnífico intérprete. Si alguna vez logró ese objetivo, es objeto de cierto debate histórico. Templo de Kutumbari. El templo Kutumbari del siglo VIII, que una vez se alzaba majestuosamente en las laderas superiores de una colina en Dwarihat, en el distrito de Almora, en la India, ahora figura como perdido en los registros del Servicio Arqueológico de la India, ASI. Sin embargo, continúa vivo de una manera inesperada, en los hogares de la gente local.
Partes de la antigua estructura que fueron retiradas con el tiempo ahora adornan los patios, verandas e incluso las puertas de las casas locales. Las ruinas del templo, documentadas tan recientemente como en el año 2000, desaparecieron durante los siguientes 20 años, lo que llevó a Lhasa a anunciar oficialmente su desaparición en enero de este año. Fue incluido en una lista de 50 monumentos perdidos en toda la India. Aún así, un alto funcionario de Lhasa reveló que los aldeanos reutilizaron los componentes arquitectónicos del templo para sus propias casas. Encontramos media docena de casas en Dwarihat que tenían material del templo. Podría haber más, dijeron. La historia del templo Kutombari es un recordatorio conmovedor de la impermanencia de las estructuras físicas y del legado perdurable del patrimonio cultural. También es un raro y reciente ejemplo de personas que conscientemente destruyen un valioso monumento antiguo. Texto médico japonés. En un emocionante giro de los acontecimientos, se ha encontrado un texto médico japonés del siglo VIII, la receta secreta de Jiang Shangrin, escrito por el monje budista Jian Zhen. Este texto es un tesoro de sabiduría médica antigua, albergando 766 prescripciones, incluyendo recetas para sopas, polvos, píldoras y ungüentos. Jian Zhen, conocido como Ganjin en Japón, fue un pionero en el ámbito de la medicina japonesa, siendo el primero en introducir la medicina tradicional china en el país. Esta práctica evolucionaría más tarde en campo, una forma de medicina herbal aún prescrita junto con los medicamentos occidentales en Japón hoy en día. El viaje de Jian Zhen a Japón estuvo lejos de ser tranquilo. Después de 4 intentos fallidos, finalmente llegó a Japón en su 5º intento. A pesar de quedar cegado por una infección a su llegada, fue cálidamente recibido por el emperador y rápidamente comenzó a compartir el conocimiento médico que traía consigo. Introdujo una variedad de ingredientes tradicionales que formaron la base para 36 medicamentos diferentes. A pesar de su ceguera, Jian Zhen pudo identificar estos medicamentos a través del olfato, el gusto y el tacto, y enseñó a muchos japoneses cómo recolectar y preparar estos remedios. El redescubrimiento del texto de Jian Zhen es un evento significativo en el mundo de la arqueología médica. Badbury Rings. Badbury Rings, un fuerte en una colina en Dorset, Inglaterra, es un sitio impregnado de historia y misterio. La National Trust, que supervisa cerca de 50 de estos fuertes en el suroeste, sugiere que estas estructuras podrían haber servido para diversos propósitos, desde símbolos de estatus hasta asentamientos defendidos. Badbury Rings, con sus 3 anillos concéntricos de terraplenes y fosos, ciertamente parece haber tenido una función defensiva. La evidencia de esto incluye una espada y un hacha de bronce de 3000 años de antigüedad encontradas en el sitio. La historia del fuerte en la colina se extiende hasta la conquista romana, donde es probable que la tribu local Durotrilles fortificara Badbury contra los ataques romanos. El futuro emperador Vespasiano lideró la Segunda Legión Augusta para conquistar el área, estableciendo un depósito de suministros en Hamworthy y una fortaleza cerca de Wimborne Minster. Curiosamente, Badbury Rings tiene una capa geológica de guijarros ovoides, perfecta para la munición de honda. Sin embargo, también se utilizó arcilla. Los hallazgos de una punta de jabalina y una punta de lanza de una balista de artillería romana sugieren que pudo haber habido una batalla aquí. Hoy en día, el fuerte en la colina es un lugar tranquilo para el pastoreo de ovejas y picnics, pero su pasado narra una historia de conflicto y resistencia. Barcos de Salme. Los barcos de Salme, descubiertos en 2008 y 2010 cerca del pueblo de Salme, en la isla de Saaremaa, Estonia, son 2 barcos de construcción clinker de origen escandinavo. Estos barcos fueron utilizados para entierros de barcos alrededor del 700 al 750 después de Cristo durante la Edad del Hierro nórdica, y contenían los restos de 41 guerreros, 6 perros, 2 halcones de caza y numerosas armas y artefactos. Los barcos estaban ubicados cerca de la antigua costa, y se estima que fueron construidos entre el 650 y el 700 después de Cristo, probablemente en lo que ahora es Suecia. El más grande de los 2 barcos mide más de 17 metros de largo y 3 metros de ancho, y ambos muestran signos de reparación y parcheo antes de su viaje final. Los restos humanos encontrados sugieren que los hombres provenían de la Suecia central. El entierro también contenía fragmentos de más de 40 espadas, escudos, puntas de lanza, docenas de puntas de flecha y objetos más pequeños como un peine de hueso con ornamentos, un collar de garra de oso y cientos de piezas de juego hechas de hueso de ballena y asta, junto con 6 dados. El descubrimiento de estos barcos
ha llevado a una reevaluación de cuándo comenzó la era vikinga, ya que este evento de entierro tuvo lugar de 50 a 100 años antes que la infame incursión vikinga de Lindisfarne, en Inglaterra, en 793. Tesoros de madera de Gordion. Los muebles y artefactos de madera de Gordio constituyen una notable colección de más de 100 objetos de madera, incluyendo mesas, una cama, un trono, mesas auxiliares, taburetes, reposapiés, platos, cucharas, cajas, un parasol y 12 animales tallados en madera. Estos artefactos fueron excavados por la Universidad de Pensilvania en Gordio, la antigua capital de Frigia, en el año 1900, y ahora son reconocidos como la colección más importante de hallazgos de madera del antiguo Cercano Oriente. Las piezas mejor conservadas provienen de 3 enterramientos reales, sobreviviendo casi intactas gracias a las condiciones estables dentro de las cámaras funerarias. Los muebles de la tumba más grande, Tumulus MM, están asociados con el rey Midas, el poderoso y casi mítico gobernante frigio del siglo VIII a.C. La madera ha sido conservada durante un periodo de 30 años utilizando métodos innovadores desarrollados por un equipo internacional de conservadores. El buen estado de conservación ha permitido a los científicos identificar las maderas utilizadas e investigar su deterioro. Varias de las piezas más elaboradas han sido montadas para su exhibición en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, en Turquía. Pero hay tanto por ver y estudiar que la investigación aún continúa, más de un siglo después del descubrimiento. Escultura del león. Regresamos a la India para nuestro próximo descubrimiento. Durante la excavación para un proyecto del corredor patrimonial en Puri, Odisha, en India, se descubrió una antigua escultura de un león. Esta escultura podría remontarse a la dinastía Ganga, un periodo que abarcó desde principios del siglo V hasta principios del siglo XV. La escultura del león fue encontrada en los terrenos de Lemar Mut, cerca del templo de Jagannath del siglo XII. Esta es la tercera escultura de león encontrada durante los trabajos de excavación en el área. Sin embargo, la escultura fue parcialmente dañada por el proceso de excavación, lo cual es lamentable. El Servicio Arqueológico de la India, ASI, ha dicho que se podrá confirmar más sobre la escultura solo después de que sea examinada en el laboratorio arqueológico. Este descubrimiento ha llevado a los locales a exigir una encuesta con radar de penetración terrestre, antes de que continúen los trabajos de excavación, para detectar la presencia de antigüedades bajo tierra. Es fascinante pensar cuánta historia puede existir bajo el suelo de la India, pero un poco más de cuidado antes de la ejecución de una excavación arqueológica o de un gran proyecto de construcción contribuiría en gran medida a garantizar que la historia pueda encontrarse intacta. Monasterio de Saraka. El antiguo complejo monástico armenio, Zarakar, ha sido descubierto recientemente cerca del pueblo de Chikarifa, al sureste de la fortificada ciudad de Ketur, en la Turquía actual. El monasterio, tallado en roca, consta de una iglesia con varias entradas, al menos 6 capillas y otros edificios adyacentes. A pesar de su importancia histórica, fue ampliamente ignorado hasta los siglos XI y XX cuando los especialistas lo visitaron. Se cree que el monasterio es el mencionado en los registros medievales, cuya ubicación permaneció desconocida hasta hace poco. El nombre Zarakar, que significa piedra árbol en armenio, se cree que proviene de la roca desmenuzable en la que fue tallado el monasterio, que guarda similitud con los anillos de un árbol. El monasterio fue uno de los renombrados complejos monásticos en la Armenia medieval, pero a lo largo de los siglos cayó en el olvido. El redescubrimiento de Zarakar ha arrojado luz sobre su significado histórico y sus características arquitectónicas. La parte superviviente del monasterio incluye 6 capillas y una iglesia cruciforme principal con una pseudocúpula rodeada de anexos, todo tallado en la roca. El monasterio es un testimonio de la rica historia y herencia cultural de Armenia. Pirámides de Nubia. Continuamos con una inmersión directa en el fascinante mundo de las pirámides nubias. Estas maravillas arquitectónicas, situadas en el área del Valle del Nilo, también conocida como Nubia, y en el actual Sudán, fueron obra de los gobernantes de los antiguos reinos cushitas. Construidas entre el 800 a.C. y el 100 después de Cristo, estas pirámides fueron fuertemente influenciadas por los diseños egipcios, pero con un singular giro nubio. Curiosamente, la primera pirámide nubia surgió en el Kurru alrededor del 751 a.C., un milenio entero después de que los egipcios hubieran dejado de construir pirámides. Hoy en día, hay el doble de pirámides nubias en pie que de egipcias.
Estas pirámides, que sirvieron como tumbas para los reyes, reinas y ciudadanos acaudalados de Napata y Meroe, son altas y estrechas, con una inclinación pronunciada de unos 70 grados. En el interior, las tumbas estaban adornadas con escenas de la vida de los difuntos. La pirámide más grande en Meroe, con una altura de cerca de 30 metros, se cree que fue construida para la reina nubia Amenishaketo. A pesar de haber sido saqueadas en la antigüedad, algunas tumbas aún contenían artefactos como arcos, carcajes de flechas y otros objetos, revelando el extenso comercio entre Meroe, Egipto y el mundo helenístico. Figuras de Dogu. Las figurillas Dogu no son nada inusuales. Los arqueólogos han descubierto cientos de ellas en Japón, predominantemente en las regiones de Kanto, Chubu y Hokkaido. Se cree que estas peculiares figurillas fueron creadas por el pueblo Jomon. Esta cultura misteriosamente desapareció de la historia hace aproximadamente 3000 años, y las razones permanecen esquivas. Este misterio nos deja perplejos sobre la singular apariencia de estas figurillas de arcilla, con sus grandes ojos y cabezas de forma extraña. Aunque parecen humanoides, no son exactamente humanas. ¿Qué simbolizan? ¿Qué función cumplían estas figuras de arcilla? Resulta intrigante que muchas de ellas parecen haber sido deliberadamente rotas antes de ser enterradas. Es plausible que romperlas fuese parte de una práctica ceremonial o ritualística, pero los detalles específicos de estas ceremonias y sus propósitos son desconocidos. Añadiendo al enigma, la mayoría de las figurillas Dogu se descubren enterradas en un patrón circular, claramente un acto intencionado. Si tuviésemos una comprensión más profunda de la cultura Jomon, podríamos también entender la significancia de las figurillas Dogu. Lamentablemente, nuestro conocimiento sobre ambas permanece limitado. Tablilla babilónica. Exploraremos un descubrimiento fascinante, una tablilla de arcilla de 3700 años que revela que los antiguos babilonios utilizaban una forma avanzada de geometría. Esta tablilla, denominada C427, es la evidencia más antigua conocida de la aplicación práctica de ternas pitagóricas, una complejidad matemática que se pensaba había sido desarrollada siglos más tarde por los griegos. Descubierta en Irak y estudiada por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, la tablilla se usaba para registrar la venta de tierras, y con ella, los babilonios demostraban cómo medían y dividían propiedades utilizando principios matemáticos precisos, sin tecnología GPS. Las ternas pitagóricas, como 3, 4, 5, se usaban para crear líneas rectas y ángulos rectos en las mediciones de terrenos, una práctica esencial en topografía y construcción. El sistema numérico sexagesimal de la tablilla, aunque limitado para trabajar con grandes números primos, demuestra la habilidad babilónica para gestionar y representar las medidas de manera eficaz. La tablilla también presenta un misterio matemático, el número 25,29 inscrito en ella, cuyo significado todavía desconcierta a los científicos. Este número podría representar un cálculo no resuelto o una medida desconocida, recordándonos que todavía hay mucho por aprender sobre los antiguos babilonios. La investigación sobre la C427 no solo arroja luz sobre la historia de la matemática, sino que también muestra cómo el conocimiento antiguo podía tener aplicaciones prácticas mucho antes de lo reconocido, destacando la inteligencia y la ingeniosidad humanas a lo largo de las eras. Crucifixión romana. La crucifixión es uno de los métodos de ejecución más famosos utilizados por los antiguos romanos, pero cuando pensamos en la crucifixión, tendemos a pensar en Jesucristo. No solemos imaginarla ocurriendo en el Reino Unido, pero vamos a empezar a hacerlo después del primer hallazgo confirmado de una crucifixión romana antigua en el Reino Unido descubierto en Fenstanton, en Cambridgeshire, en diciembre de 2021. El descubrimiento tuvo lugar en el emplazamiento de un asentamiento romano anteriormente desconocido en la zona. Los arqueólogos que trabajaban en el sitio, antes del desarrollo de un proyecto habitacional planificado, desenterraron el esqueleto de un hombre adulto. La señal reveladora de que había sido ejecutado mediante crucifixión es la presencia de un clavo atravesado en su talón. Los científicos han fechado el descubrimiento al final del siglo III o comienzos del IV después de Cristo, lo que se acerca al final de la ocupación romana del Reino Unido. Los historiadores piensan que para entonces la crucifixión estaba pasando de moda como método de ejecución, pero este descubrimiento prueba que todavía estaba en uso, incluso en algunos de los confines más lejanos del Imperio Romano. Esferas en Luisiana.
Continuemos con un misterio antiguo de América del Norte. Esta colección de bolas de barro extrañamente decoradas fue encontrada en Luisiana en abril de 2020. Las bolas fueron halladas en el sitio del Patrimonio Mundial de Poverty Point, a más de 322 kilómetros al norte de la capital del estado. Los arqueólogos consideran que estos artefactos tan inusuales tienen alrededor de 3.100 años. Las esculturas hechas de barro normalmente no sobrevivirían tanto tiempo, pero estas curiosidades fueron horneadas al fuego para garantizar su conservación. De hecho, quienes las cosieron hicieron un trabajo tan excepcional que los artefactos sobrevivieron a toda su cultura. Hay patrones en las superficies de las bolas, pero no parece haber un patrón en los patrones. Algunas tienen diseños de telaraña, otras muestran grabados del sol, una incluso parece un búho, y hay unas que se asemejan a dados modernos. Los historiadores creen que esta parte de Luisiana albergaba el asentamiento nativo americano más grande del continente en ese entonces, pero no tienen idea de por qué dedicaron su tiempo a crear estas pequeñas obras de arte. Armaduras para elefantes. Nuestro próximo conjunto de artefactos son todos excelentes ejemplos de armaduras de elefante. Cuando decimos armadura de elefante, no nos referimos a armaduras para seres humanos hechas con huesos de elefante. Los humanos antiguos usaban los huesos de muchos animales para la armadura, pero nunca los de elefantes que sepamos. En cambio, estamos hablando de armaduras que fueron hechas para elefantes de batalla. Enviar un elefante a la guerra sería impensable ahora, pero fue una táctica muy efectiva hace miles de años. Las fuerzas de Alejandro Magno una vez sufrieron una derrota catastrófica cuando Darío III de Persia envió un ejército de elefantes a luchar contra ellos en lo que ahora es el norte de Irak. Esta fue la primera vez que alguien en el ejército de Alejandro había visto un elefante, y muchos de ellos huyeron aterrorizados. Pasaron unos 100 años antes de que la gente desarrollara tácticas de batalla efectivas contra los elefantes, así que en ese momento se hizo necesario protegerlos. Los indios fueron los primeros en idear armaduras específicas para sus elefantes de guerra, creando diseños atractivos a la vez que prácticos. Los puntos habituales de enfoque de la armadura eran áreas de tejido blando como las piernas y los pies. La invención de cañones y armas de fuego eventualmente hizo obsoletos a los elefantes en el campo de batalla, pero ejemplos sobrevivientes de su armadura aún se pueden encontrar en muchos museos británicos o indios. Viviendas prehistóricas. Ahora, examinemos las antiguas hazañas de construcción que abarcan enormes áreas, específicamente las numerosas viviendas prehistóricas sobre pilotes de los Alpes. La tradición de construir estas casas sobre estacas comenzó hace 7.000 años y duró aproximadamente 4.500 años. Si visitas los Alpes, las encontrarás casi en todas partes, pero están mayormente agrupadas alrededor de humedales, ríos y lagos. 111 de ellas se consideran lo suficientemente significativas como para estar incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluye 56 en Suiza, 19 en Italia, 18 en Alemania, 11 en Francia, 5 en Austria y 2 en Eslovenia. Antiguamente se pensaba que estas casas sobre estacas se construían deliberadamente sobre el agua, pero ahora se cree que solo se edificaron cerca del agua y que los pilotes estaban ahí para proteger las viviendas del riesgo regular de inundaciones. Los lagos y ríos junto a los cuales se levantaban han crecido con el tiempo, lo que significa que los pilotes están ahora bajo el agua, aclarando la confusión previa. Las personas que construyeron las primeras de estas viviendas habrían sido algunas de las primeras sociedades agrarias de Europa. Es notable que construyeran sus hogares tan bien que todavía estén con nosotros hoy en día. Relieve de gladiador. Ahora disponemos del emocionante descubrimiento de un relieve funerario de un gladiador del siglo II después de Cristo con una rara pintura policromada conservada. Este fascinante artefacto, ahora custodiado en el Museo Arqueológico de Tesalónica en Grecia, tenía un origen desconocido hasta que una investigación de archivo reciente desveló su trasfondo. El número de serie llevó a una ficha en el Museo de Cultura Bizantina, revelando que el relieve fue desenterrado cerca del muro oriental de la antigua Tesalónica. El relieve muestra a un gladiador conocido como secular, sosteniendo una espada corta y un escudo rectangular curvo, con su pesado casco colocado en un soporte. Los vivos colores y detalles iluminan el mundo de la arena, proporcionando perspectivas sobre la vestimenta y el equipo. Este monumento, dedicado a un luchador que perdió su vida en la región, ofrece una visión del espectáculo romano de duelos y batallas con bestias patrocinadas por individuos acaudalados.
exhibido ahora en la exposición Nuevas adquisiciones y nuevos enfoques. Este relieve nos conecta con una época en la que los gladiadores eran tanto héroes como víctimas, celebrados y llorados. Este descubrimiento enriquece nuestro entendimiento de la cultura gladiatoria y de las personas que inmortalizaron a sus campeones en el arte. Figuritas de Tanagra. Reuníos, amantes del arte, para un viaje de regreso a la antigua Grecia, donde se crearon las figurillas de Tanagra, una clase única de figuras de terracota elaboradas con exquisito detalle. Nombradas así por la ciudad beocia de Tanagra, estas figurillas se producían en diversas ciudades a partir del siglo IV a.C., midiendo entre 10 y 20 centímetros de altura. Eran revestidas con una capa líquida blanca y a veces pintadas con tintes naturalistas, como la famosa Dama de Azul en el Louvre. Estas figuras representan a mujeres, hombres y niños reales en atuendos cotidianos, algunos representando personajes típicos de la comedia griega. Mientras que algunas tenían un propósito religioso, la mayoría eran decorativas, colocadas como bienes funerarios sin ninguna creencia en su servicio al difunto en la otra vida. El descubrimiento de estas figurillas comenzó en la década de 1860, pero los robos de tumbas y las excavaciones ilegales amenazaron su conservación. Las figurillas de Tanagra se convirtieron en un símbolo de gracia y elegancia, inspirando incluso referencias literarias de Oscar Wilde. Lamentablemente, el auge de falsificaciones surgió a finales del siglo XIX debido a la demanda de los coleccionistas. Aún así, ofrecen una mirada fascinante a una época en la que las figuras de terracota eran más que simples adornos, eran un reflejo de la vida misma. Tesoros de Bandhavgarh. En el corazón del Parque Nacional Bandhavgarh de Madhya Pradesh, la encuesta arqueológica de la India, también conocida como ASI, ha desenterrado un tesoro de pruebas históricas. Estos vestigios, que se remontan a hace 2000 años, indican la existencia de una sociedad avanzada que floreció en la región. Los hallazgos incluyen cuevas excavadas en la roca y un cuerpo de agua artificial, demostrando la sofisticación de los pueblos del área. Ubicado en lo que fue una ruta comercial concurrida y rentable, la reserva de tigres de Bandhavgarh se ha convertido en una ventana al pasado, revelando el ingenio y las prácticas avanzadas de una civilización antigua a la que aún no conocemos lo suficiente como para nombrarla. ¿Cómo puede ser que el bullicioso comercio de una comunidad vibrante que una vez existió en esta ahora tranquila reserva de vida silvestre haya sido totalmente olvidado? Esto ni siquiera es el primer descubrimiento en la región. Más de 26 templos y cuevas antiguos se encontraron aquí durante excavaciones previas en el año 2022, todos los cuales se cree que fueron creados y utilizados por budistas antiguos. Algunas de las estructuras de 2000 años de antigüedad parecen haber sido reformadas hace aproximadamente 1000 años, indicando que la gente se estableció aquí durante mucho tiempo. Tesoros del pasado. Nuestro próximo descubrimiento nos lleva hasta la Edad de Hielo en Kent, en Inglaterra, donde los investigadores han desenterrado algunas de las herramientas de piedra prehistóricas más grandes de Gran Bretaña. De entre los 800 artefactos recientemente descubiertos, algunos con más de 300.000 años de antigüedad, destacan dos hachas de mano gigantes, una de ellas con una impresionante longitud de 30 centímetros. Estas colosales herramientas, posiblemente utilizadas para despedazar animales, ofrecen una rara visión de la vida de los neandertales y otras especies humanas tempranas que habitaron en Gran Bretaña por aquel entonces. El yacimiento también ha revelado un cementerio romano que data del I al IV siglo después de Cristo, con 25 individuos, algunos enterrados con objetos personales. Estos hallazgos se han realizado en el futuro emplazamiento de la Escuela Marítima en el puente de Finsbury, abarcando un vasto periodo histórico que ofrece perspectivas sobre los entornos de la Edad de Hielo, la adaptación humana antigua y las costumbres funerarias romanas. Consideremos la habilidad requerida para crear estas enormes hachas de mano. ¿Cómo podría este sitio mejorar nuestra comprensión de la Edad de Hielo y conectar a la comunidad local con su pasado? Es una apasionante exploración en las profundidades del tiempo, desenterrando secretos que nos vinculan con nuestros ancestros antiguos. Jarra de maldiciones. Avanzando en el tema de las maldiciones, he aquí un tarro maldito de 2300 años de antigüedad, que fue encontrado en el Ágora de Atenas en junio de 2021. El tarro contiene los huesos de un pollo desmembrado.
Los arqueólogos sospechan que el pollo fue sacrificado como parte de una maldición específica destinada a paralizar a 55 personas de la antigua Atenas. El tarro y su contenido estaban enterrados bajo el suelo de un edificio comercial clásico del Ágora de Atenas, junto con una moneda de oro que podría haber sido destinada como pago a los dioses. Si pudiéramos retroceder en el tiempo hasta el día en que el tarro fue sepultado, descubriríamos que esta zona era un centro de comercio para artesanos. Es probable que el objetivo de la maldición trabajara aquí. Expertos en paleografía han analizado las inscripciones en el exterior del tarro y creen que fueron hechas por dos personas diferentes. El por qué dos personas querrían maldecir a 55 es un enigma, pero los historiadores especulan que podría estar conectado a un juicio de alto perfil. Los juicios eran eventos públicos en la Grecia antigua, y los objetivos de esta maldición podrían haber sido ya sean los demandantes o los acusados, junto con testigos, abogados y familiares. Misterio del azul egipcio. Hace algo más de 4.000 años, se inventó un nuevo pigmento en el antiguo Egipto. Hoy lo llamamos azul egipcio, y originalmente se desarrolló para adornar una corona en un famoso busto de Nefertiti. No tenemos forma de saber si los químicos que lo crearon eran conscientes de lo que hacían en ese momento, pero hay mucho más en este pigmento que solo un bonito color. Este brillante tono de azul puede reducir el consumo de energía, y también puede amplificar la producción de energía solar si se aplica de la manera correcta. A principios de 2020, un equipo de investigación alemán incluso utilizó el azul egipcio para crear nuevas nanoláminas para la imagen por infrarrojos. Para darle su nombre adecuado, el azul egipcio es silicato de calcio y cobre, y se considera uno de los primeros colores artificiales creados por manos humanas. Es un color impresionante, y se utilizó en la época del Nuevo Reino para decorar desde estatuas hasta sarcófagos. Cuando se exfolia una capa muy fina de un grano del pigmento, se puede crear una nanolámina 100.000 veces más delgada que un cabello humano, y las propiedades de esa lámina son ideales para la imagen óptica. Ahora sabemos que esta antigua sustancia podría ser responsable de la próxima gran era de la microscopía. Disco genético. No somos de las personas que señalan algo aparentemente milagroso y dicen, definitivamente fueron extraterrestres. Pero nos encontramos observando el disco genético y pensando, bueno, esto podría haber sido obra de extraterrestres. El disco, tallado en lidita, que es ligero y ni siquiera alcanza 30 centímetros de diámetro, contiene grabados tan detallados que se necesita un microscopio para apreciar lo que representan. Más aún, un lado del disco representa el proceso de nacimiento de un ser humano, desde el esperma hasta el feto y el óvulo. Aquí tenemos dos problemas principales. El primero es que diseñar algo a nivel microscópico debería ser imposible sin un microscopio. El segundo es que tal información detallada sobre el proceso fetal no debería haber estado disponible para los humanos cuando este disco fue fabricado, lo que algunos afirman fue hace 6.000 años. Fue descubierto en Colombia, pero el estilo y diseño del disco no coinciden con los de ninguna sociedad precolombina conocida. Una serpiente se enrosca alrededor del borde externo del disco, y hay un agujero en el medio, como si estuviera destinado a ser girado como un disco de vinilo. ¿Es una estafa elaborada o el trabajo de una civilización avanzada, pero ahora olvidada del pasado? Las norias de Hama. Las gigantescas norias de Hama se asemejan mucho a las ruedas gigantes que podríamos ver en una feria, pero son mucho más antiguas e impresionantes que un simple paseo de feria. Más que una atracción, son ruedas hidráulicas. Lo que las hace inusuales es que las ruedas de molino de agua no se popularizaron hasta el siglo XVI. Estas ruedas de agua fueron construidas en Siria hace 2500 años. Decir que estaban adelantadas a su tiempo sería quedarse corto. 17 de estas ruedas aún se mantienen en pie hoy en día, aunque antes había más, antes de que la guerra civil y los disturbios asolaran la región. Es posible que incluso sean más antiguas de 2500 años. Sabemos que existían en el año 469 a.C. porque se mencionan en un mosaico de la ciudad de Apamea creado en ese año, pero no hay nada que indique que no fueran ya antiguas para entonces. Esta invención proporcionaba a la gente de Hama agua fresca y segura para beber en una época en la que el concepto de irrigación ni siquiera existía en muchos de los territorios circundantes. Son tan antiguas que nadie sabe quién las inventó ni de dónde obtuvieron la idea. Bloques megalíticos. Ahora pasemos al tema misterioso. Pumapunku en Bolivia ya es uno de los sitios antiguos más misteriosos del mundo. Si estás familiarizado con la arqueología y la historia antigua, puede que ya sepas de él.
Pero, lo más misterioso de este complejo templario cerca de Tiwanaku es cómo todos sus enormes bloques de piedra megalíticos encajan tan perfectamente sin ningún tipo de mortero. Encajan tan ajustados que ni siquiera puedes pasar una cuchilla de afeitar entre las uniones de las piedras. Si no supiéramos mejor, diríamos que fueron creados por una máquina. Eso explicaría ciertamente por qué y cómo hay tantos orificios de perforación precisos en las piedras. Sin embargo, Pumapunku fue creado hace más de 1000 años. No sabemos qué civilización construyó el sitio, que no tenían un sistema de escritura. ¿Cómo es posible que hicieran todo esto sin tecnología avanzada? Personas lo suficientemente sofisticadas como para lograr esto deberían haberse convertido en la cultura dominante de la región, pero en cambio parece que desaparecieron por completo. Es un misterio total y no uno que esperamos sea resuelto pronto. Como siempre, deje su opinión en los comentarios sobre este enigmático tema. La eolípila de Herón. La máquina de vapor se considera el gran avance que hizo posible los viajes en tren durante el siglo XIX, pero la tecnología que impulsaba esos primeros trenes no era nada nueva. Podemos rastrear la existencia de la máquina de vapor hasta el eolipilo, más conocido como el motor de Herón, debido a que fue inventado por Herón de Alejandría. Aunque la historia podría otorgarle demasiado crédito a Herón, completó su diseño en el primer siglo, basándose en trabajos anteriores realizados por Ctesibio más de 100 años antes. El motor esférico de Herón funcionaba hirviendo agua debajo de una esfera de acero, la cual giraba sobre su eje a medida que el vapor comenzaba a salir de boquillas colocadas en lados opuestos de la esfera. Herón trabajó en su diseño con el tiempo y finalmente encontró la manera de hervir agua dentro de la esfera, en lugar de hacerlo externamente. Si algo, Herón estaba demasiado adelantado a su tiempo. No pudo encontrar un propósito práctico para su motor, por lo que eventualmente se aburrió de él. Fue necesario que Taqi al-Din examinara su trabajo con una perspectiva fresca 1600 años después, para que algo que se pareciera más a la moderna máquina de vapor comenzara a tomar forma, lo que condujo a la invención del tren de vapor en Inglaterra 100 años después. Las piedras de Lockerbie. En el apogeo del poder del ejército romano, podemos imaginar que ser atacado por sus soldados era ya una experiencia lo suficientemente mala sin necesidad de ser atormentado psicológicamente al mismo tiempo. Por otro lado, la guerra psicológica podría haber sido una de las razones del éxito romano. No solo querían derrotarte físicamente, también buscaban quebrar tu espíritu. Para lograrlo, utilizaban armas poco convencionales como estas, sus piedras silbadoras, diseñadas para hacer ruido mientras se aceleraban por el aire hacia ti, hace unos 1800 años. El conjunto más reciente de estas piedras silbadoras fue descubierto en Lockerbie, Escocia, en agosto de 2021. Los pequeños agujeros perforados en cada una de las piedras tenían un doble propósito. Primero, empeorar las heridas debido a su efecto compresivo al impactar, y también producir un ruido terrible mientras miles de ellas silbaban por el aire al mismo tiempo. Se dice que el ruido aterrorizó a las tribus escocesas nativas cuando se enfrentaron a los romanos en el campo de batalla. Se sabe que hubo una enorme batalla entre los escoceses y los romanos en la cercana colina de Bunswark durante el siglo II. Estas piedras son casi con seguridad restos de aquella batalla. La Dama de Elche. En 1897, la estatua ahora conocida como la Dama de Elche apareció de la noche a la mañana en una finca privada en Valencia, España. Nadie sabe cómo llegó allí, y no estaba el día antes de ser descubierta. Debido a su buen estado, se creía inicialmente que la estatua era nueva, y podría haber sido destinada como un regalo. Pero esa teoría fue rápidamente desmentida después de que los científicos tuvieron la oportunidad de examinarla. La estatua es en realidad una urna funeraria y contiene la ceniza de un cuerpo humano que fue incinerado hace unos 2500 años. La propia estatua también tiene aproximadamente esa antigüedad, por lo que la pregunta de dónde pasó los 2400 años antes de su aparición súbita y dramática en Valencia es desconcertante. Ahora está en exhibición pública en Madrid, donde se han construido numerosos rumores y supersticiones a su alrededor. Algunas personas incluso dicen que si miras sus extrañamente penetrantes ojos durante demasiado tiempo, te volverás loco. No estamos seguros de eso, pero sugeriremos que no mires estas imágenes demasiado fijamente, por si acaso es cierto. Sello del rey de Na. Cuando un agricultor empezó a excavar en su campo en la isla Shikotan en Japón, su única intención era reparar un canal de riego. Pero al chocar su pala con una colección de pesadas piedras, al principio se irritó porque le estorbaban.
Sin embargo, al observarlas detenidamente, se dio cuenta de que las rocas habían sido dispuestas como estuche para algo totalmente distinto. Al retirar las piedras una a una, finalmente desveló el tesoro de oro sólido que ahora se conoce en el mundo como el sello del rey de Na. El origen exacto del objeto decorativo es desconocido, pero la historia más aceptada es que se trata de un artefacto chino antiguo que fue presentado como regalo al enviado japonés por el emperador Guangwu de Han en el año 57 después de Cristo. La antigüedad coincidiría con los 5 símbolos grabados en la superficie del sello, que lo identifican no solo como el sello del rey de Na, sino también que el rey de Na gobernó el estado de Wa. Así se llamaba a Japón cuando estaba bajo el control de la dinastía Han. ¿Cómo llegó a estar en un campo tantos siglos después? Es una pregunta sin respuesta. Fuego griego. La existencia del fuego griego es un hecho histórico establecido. Sabemos que se utilizó contra los enemigos del Imperio Bizantino en Constantinopla en el año 673 después de Cristo. Los registros de la época decían que el fuego era tan poderoso que incluso se extendía sobre la superficie del agua, propagándose de barco en barco y causando estragos y terror. Era básicamente el antepasado antiguo del lanzallamas moderno. El secreto de cómo hacer fuego griego era celosamente guardado por los bizantinos, y con razón, era el pilar de su éxito militar y les daba una enorme ventaja contra cualquier oponente. Cuando su imperio finalmente cayó, se llevaron el secreto con ellos. Todos sus contemporáneos intentaron crear su propia versión del fuego griego y todos fracasaron. Incluso ahora, los científicos no están seguros al 100% de cuál era su composición. Es probable que hubiera sido imposible sin alguna combinación de cal viva, azufre y fosfuro. Pero también habrían sido necesarios otros ingredientes, y quizás nunca sepamos cuáles eran. Quizás es mejor que nunca lo descubramos. Lo último que el mundo necesita es otra arma de destrucción masiva. Capa dorada. Podrías pensar que conoces la moda, pero no creemos que puedas hacer tal afirmación hasta que hayas visto el textil más raro del mundo. Está hecho con la seda de más de 1 millón de arañas. Se cree que esta capa dorada es la pieza de tela más grande jamás hecha con el producto de las arañas tejedoras de seda dorada y fue exhibida por primera vez en el mundo en 2009. La creación de la pieza fue un esfuerzo colaborativo entre el historiador de arte británico Simon Pearce y su socio comercial estadounidense Nicholas Godley. Les llevó 5 años y aproximadamente 360.000 euros para terminar la prenda. Pearce se inspiró en la historia de un misionero jesuita francés que intentó hacer algo similar sin éxito en el siglo XIX. Pearce y Godley tenían la ventaja de una máquina que podía extraer seda de 24 arañas simultáneamente sin dañarlas. Todas las arañas fueron devueltas a la naturaleza una vez finalizado su trabajo. La prenda resultante es fuerte, ligera, delgada y flexible. Si fuera más fácil producir el material base, la tela tendría una variedad de usos. ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!